Bueno, mi gente, vamos a observar este vídeo porque, bueno, como siempre digo y porque lo es, este hombre, el que se hace llamar yo amo a la Virgen María, pues es un ignorante, o ya claramente, pues eso, ¿eh? Aquí dice, cuando se le aparece la Virgen María no hay parpadeo, no hay no parpadea esta mujer. Él dice que es una vidente, ¿eh? Ya he hecho un comentario sobre el tema este, pero primero escuchar, ver mejor. Quiero que vean este video Voy por fotograma. que los va a dejar con la boca abierta. Bien. Vamos a ver. Aparecerá por aquí como humo, ¿no? Que es vapor del aliento de esta mujer que sale de la boca. Boca abierta. Ahí está. ¿Veis esto? Ella es una... ¿Sabéis qué significa esto? No es un éxtasis espiritual divino, sino es un éxtasis, perdón, espiritual satánico. ¿Por qué? Vamos a ver. Ahí no está la presencia del Espíritu Santo, ahí no está la presencia de Dios. Porque cuando sentimos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, no sentimos frío, ni nos sale vapor, no se nos vaporiza el aliento. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay frío, ¿verdad? Que empieza pues el aire caliente que sale de nuestros pulmones se enfría en el aire. Pues ahí lo que está pasando es que la presencia espiritual maligna que hay ahí alrededor es fría, es como la muerte, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado. Una de las videntes de ¿Veis? Salió otra vez. Medjugorje se llama Mirjana, a la que se le aparece la Virgen María. Pero cuando se le aparece la Virgen María, deja de parpadear. Pongan atención, miren ahorita hasta temblando. ¿Dónde está? Temblando. Cuando aparece el Espíritu Santo, cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo, nosotros, yo no he sentido temblor como temblor, cuidado. Yo he sentido paz, gozo, libertad. Y no he sentido ni echado el aliento que se me enfriase en el ambiente. Y después dice que esta es una mujer vidente. Vamos a explicar una cosa. Los videntes en el Antiguo Testamento se le llamaban a los profetas. Los profetas hablaban de parte de Dios, tenían visiones que Dios mismo les daba, tanto en sueños como en la vida, o sea, como despiertos. Pero hablaban de parte de Dios. No veían a la Virgen María, ni veían una santidad femenina, ni nada de eso. Claro que la palabra de Dios dice que habrá en los postreros días gente que profetizarán, tendrán sueños, verán visiones, etc. Pero eso no es adivinación. Dios derramará en la gran tribulación su espíritu a toda criatura. Las supuestas videntes o los supuestos videntes que este hombre dice que dentro del catolicismo existe son adivinos, personas usadas por el diablo, no usadas por Dios. ¿Por qué son usadas por el diablo? Porque utilizan ritos, utilizan velas, utilizan imágenes y adivinan, adivinan. Y tras esas adivinaciones, pues hacen sus ritos para quitar esos males y todo eso. Una cosa es muy clara. Solo Dios puede quitarnos los males. Voy a poner un comentario que puse en un post que hice hace un momento, que es de este. Esto es lo que he escrito. Escucharlo bien.
Los videntes, los adivinadores del mundo, no son personas de Dios. Dentro de entre los católicos, muchos consultan a videntes no puestos por Dios. Esos videntes, no puestos por Dios, son usados por el diablo. Los videntes de la palabra de Dios, eran los profetas del Antiguo Testamento. Ellos, hablaban lo que Dios les decía, y lo que ellos veían en sueños, en visiones, y jamás hacían conjuros, ni actos raros, como los videntes, los adivinos del mundo. De hechos, conforme a Lucas 4 y 16, los profetas finalizaron en Juan el Bautista, según dijo Jesús. Lo cual, ya no hay más profetas o videntes llamados por Dios. Bueno, 4:16 no es. Creo que puse 4:16. Lo voy a corregir. Es 16:16. Lucas 16:16. No, pues Lucas 16:16. ¿Y por qué no me leyó el resto? Bueno, pues aquí pongo todo eso. ¿Qué pasa con Lucas 16:16? Que Jesús dijo claramente, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Es decir, los videntes o profetas fueron hasta Juan el Bautista. Ya no hay más. El último profeta o vidente fue Juan el Bautista. Ya Dios nos habló por medio de su Hijo Jesús. Con lo cual, estos videntes o profetas son falsos, son adivinos. Y los profetas dentro del protestantismo también son falsos profetas. No debemos de hacer caso, ni debemos de hacer caso a esos profetas o videntes que consultan a los muertos. Dios es muy claro en su palabra. Dios es muy claro en su palabra cuando habla sobre consultar a los muertos. Vamos aquí. Ya que el catolicismo va mucho al Antiguo Testamento, pero después no cumplen nada. Levítico 20, 6. En cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas, para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Números 22, 7. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam, y le repitieron las palabras de Balac. Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved, lo que ha hecho Dios. Deuteronomio 18, 9-14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos leer más. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. 2 Reyes 5 y 17. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Dios no acepta a los mediums, adivinadores. Porque, estos consultan a los muertos, y hacen ritos satánicos. Y dentro del catolicismo, existe esa parte, y la practican. Eso se llama servir a Satanás y no a Dios. Aclaro una cosa, dentro del protestantismo hay quienes hacen también eso, Ahí. Pero todo hechicero, agüero, adivinador, encantador, medium, espiritista y tal, consultan a los muertos. Y eso no es de Dios, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y hacen muchos ritos, rituales y todo eso. Eso todo es satánico.
Y bueno, Observen, ya se le pareció. De aquí en adelante no hay un parpadeo. ella ha tenido una visión, posiblemente. ¿Pero de quién? De parte de Dios, no. De parte de Dios, no. Porque Dios jamás le va a presentar a la Virgen María. Eso es muy claro. Dios no nos va a presentar o sea, no nos va a poner la imagen de María delante, de nuestros ojos. Una, porque María está muerta, aún tiene que resucitar, ¿eh? Aún tiene que ser resucitada, como todos resucitaremos. ¿Eh? Los que vamos para salvación resucitaremos en cuerpos perfectos, espirituales, no carnales. ¿Eh? Y los de perdición, pues, con lo cual, esta mujer no ha visto a la Virgen María, sino ha visto lo que Satanás mismo ha querido que viese. Miren, nada. Si la supuesta Virgen María se hubiera presentado ahí, todo el mundo estaría mirando. Sin embargo, por lo que se ve, esta medium, esta divina, solo la vio ella. Satanás está trabajando, pero muy bien, ¿eh? Hace muy bien su trabajo. Nada. Ahí la Virgen le está dando ciertos mensajes que da, que entre lo que pide la Virgen María y más urgente es rezo del Santo Rosario diario. Sí, sobre todo rezar el rosario. Otro dogma del diablo, ¿eh? Porque la palabra de Dios en ninguna parte habla del rosario. El rosario es un invento católico que fue creado a partir, creo que del año 1200 y algo después de Cristo. O sea que no es bíblico. Es un invento del concilio católico. Eucaristía diaria, confesión por lo menos una vez al mes, ayuno y el estudio. Confesión por lo menos una vez al mes. Eso es un sacrificio. Como el Antiguo Testamento. Cada año hacían sacrificios de animales para el perdón de los pecados, ¿verdad? Pues aquí dice este hombre, por lo menos confesión una vez al mes. ¿Para qué? O sea que pecamos durante un mes y después vamos a pedir perdón. El perdón hay que pedirlo todos los días en oración. 2 veces al día hay que orar. Por la mañana te buscaré y por la noche te alabaré. Por la noche cuando vamos a Dios, ahí pedimos perdón por los fallos que hemos tenido a lo largo del día. No una vez al mes, como dice este hombre. Porque eso de ir una vez al mes, por lo menos una vez al mes. Eso son instrucciones de hombres mundanos. Y la lectura de la Biblia. ¿Se dan cuenta que no hay un parpadeo? Impresionante, de verdad. Hasta dejó de temblar. Eso no es actitud. No es actitud de estar mirando supuestamente a la Virgen María, supuestamente sin pecado, mirarla directamente a los ojos, ¿no? Cuando vamos a Dios, si sentimos la presencia de Dios, sentimos la presencia también del Espíritu Santo, nuestra cabeza tiene que estar agachada, humillándonos, no con los ojos mirando hacia arriba, sino humillados, pidiendo clemencia, pidiendo perdón por lo que somos en nuestra condición pecaminosa, humillándonos, como hizo Jesús, que se humilló a sí mismo delante del Padre, y no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo siervo. Los fariseos también cogían, decían, oh Dios, gracias porque no soy como aquel, yo tal, yo cual, esto, lo otro, pero aquel no. Esto es lo que hacen los católicos. El yo, se golpea en el pecho y nada más. Pero bueno, yo amo a la Virgen María
Sigues en las mismas y sigues dando a ver y mostrando lo que eres, porque no tienes valor en refutarme. Y no es porque digas, paso, porque no tienes con qué refutar.